¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de que damos nuestro último suspiro? ¿Acaso todo simplemente se acaba, o existe algo mucho más grande, y tal vez más aterrador esperándonos del otro lado? Rafael, un hombre común como tú y como yo, nunca imaginó que su vida cambiaría de forma tan drástica cuando emprendió un viaje rutinario de regreso a casa. Sin embargo, una colisión brutal con lo desconocido lo arrastró a una travesía que revelaría oscuros secretos, no solo sobre el destino del alma, sino sobre lo que sucede con aquellos que viven bajo los reflectores de la fama. En este sorprendente relato, Rafael comparte una experiencia que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. No solo cruzó el umbral entre dos mundos, sino que también encontró algo que jamás podría haber esperado: Diego Maradona, el mayor genio del fútbol, en un lugar que solo podría describir como el infierno. Ahora imagina esto: un hombre que dedicó su vida a admirar a su ídolo, que seguía cada paso de su trayectoria, cada gol inolvidable, cada momento de gloria, de repente lo encuentra en un escenario que trasciende cualquier lógica terrenal. Un ídolo que, para millones, era casi un dios, ahora reducido a un espíritu atormentado, atrapado en un ciclo de arrepentimiento eterno. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que Maradona, alguien tan adorado e influyente, estuviera allí? ¿Y qué nos revela esta visión sobre las decisiones que tomamos y el peso que cargamos después de la vida? Todo comenzó un sábado común, cuando Rafael decidió tomar el camino de regreso a Alto Casa. Era una tarde soleada, sin ninguna señal de que el destino estaba a punto de voltear su vida de cabeza. Conducía tranquilo, escuchando música antigua que lo hacía recordar su juventud, cuando Maradona era la estrella que brillaba más alto en el cielo del fútbol. Rafael era un fan incondicional, como tantos otros. Para él, Maradona era más que un jugador, era un símbolo de superación, pasión y genialidad. Mientras los kilómetros pasaban, sus pensamientos vagaban. Recordaba los goles históricos, los regateos que desafiaban la física, los logros que parecían imposibles. Rafael sentía un cierto orgullo por haber vivido en la misma época que aquel genio. Pero también había una sombra. En los últimos años, había seguido las polémicas, las decisiones cuestionables, los excesos que marcaron la vida de Maradona fuera de los campos. Aún así, nunca dejó de defenderlo. Nadie es perfecto, pensaba Rafael. Él era humano como cualquiera de nosotros. Entonces, todo cambió. En un cruce, un automóvil a alta velocidad apareció de repente y colisionó de frente con el vehículo de Rafael. El impacto fue tan brutal que no tuvo tiempo de reaccionar. El sonido del metal retorciéndose y el vidrio estallando resonaron en sus oídos antes de que todo se apagara. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el lugar del accidente. De hecho, ya no estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Ante él, un portal oscuro giraba, como un torbellino hecho de sombras y voces susurrantes. El suelo parecía desvanecerse bajo sus pies, y una fuerza invisible lo empujaba hacia dentro. Rafael intentó resistir, pero fue inútil. En segundos, fue absorbido hacia un lugar completamente diferente, un entorno que desafiaba la lógica y la comprensión. Rafael despertó en un valle desolado, rodeado por un cielo rojo y cortado por rayos que iluminaban formas distorsionadas en el horizonte. El suelo estaba caliente, casi como lava, endurecida, y el olor a azufre era sofocante, pero lo que realmente lo aterrorizaba eran los gritos. Venían de todos lados, altos y llenos de dolor, como si millones de voces clamaran por ayuda al mismo tiempo. Intentó moverse, pero cada paso parecía más difícil. Era como si el aire a su alrededor estuviera hecho de plomo. A lo lejos, Rafael vio sombras humanas. Algunas estaban encadenadas, otras atrapadas en jaulas suspendidas. Todas parecían atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento, como si revivieran sus peores momentos una y otra vez. Era una visión que hacía que su corazón latiera rápidamente y su mente gritara por explicaciones. Fue entonces cuando escuchó una voz grave, con un acento argentino inconfundible.
Rafael se congeló. Reconocía esa voz. Había algo en ella que tocaba sus recuerdos más profundos. Siguió el sonido, tratando de ignorar el miedo que lo hacía dudar en cada paso. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía la voz, hasta que, finalmente, lo vio. Diego Maradona estaba sentado sobre una roca, con los hombros caídos y la cabeza baja. Parecía completamente diferente de como Rafael lo recordaba. Ya no había ese brillo en los ojos, esa energía contagiante. Todo lo que quedaba era una expresión de profunda tristeza, como si hubiera perdido algo imposible de recuperar. Rafael se detuvo, sin saber qué hacer. Se frotó los ojos, tratando de convencerse de que eso era una alucinación, un truco de la mente causado por el trauma del accidente. Pero no, lo era. Maradona estaba allí, frente a él, tan real como el calor que emanaba del suelo. Rafael intentó dar un paso adelante, pero sus piernas estaban pesadas, como si el peso de todo a su alrededor lo estuviera deteniendo. Miró a Maradona, sin saber si debía hablar o si sería mejor guardar silencio, pero algo dentro de él lo impulsó a preguntar, casi como un susurro: ¿qué te pasó? La respuesta de Maradona sería algo que nunca podría imaginar, algo que cambiaría su percepción para siempre. ¿Eres Diego Maradona?, preguntó Rafael, su voz temblando de incredulidad. Maradona levantó lentamente la cabeza, sus ojos encontraron los de Rafael, y en ese momento, algo dentro de Rafael cambió. Era como si estuviera mirando no a un ídolo, sino a un hombre roto, alguien que había perdido todo. Sí, soy yo, respondió Maradona, su voz cargada de una melancolía que parecía venir de siglos de arrepentimiento, o al menos, lo fui. Antes de que Rafael pudiera responder, Maradona continuó: lo que estás viendo aquí, nadie debería verlo, pero quizás sea necesario. Tal vez esto te ayude a entender. Rafael sintió su corazón acelerarse. Quería preguntar qué estaba sucediendo, cómo Maradona había terminado allí, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Algo, en el tono de Maradona, lo hizo darse cuenta de que las respuestas que buscaba no serían fáciles de escuchar. De repente, un fuerte ruido cortó el aire. Una sombra gigantesca comenzó a formarse detrás de Maradona, como si algo se estuviera acercando. Rafael sintió el miedo apoderarse de su cuerpo, pero no podía moverse. Maradona lo miró una última vez, y sus ojos, ahora llenos de urgencia, parecían implorarle algo que Rafael aún no podía comprender. Necesitas saber, comenzó Maradona, pero su voz fue interrumpida cuando la sombra lo envolvió, arrastrándolo hacia lejos. Rafael intentó gritar, pero su voz no salía. Todo a su alrededor comenzó a girar, y sintió como si estuviera siendo absorbido de vuelta al mundo real. Pero antes de abrir los ojos, nuevamente, una última frase de Maradona resonó en su mente: no todo lo que ves es real, Rafael. La voz de Maradona parecía flotar en el aire, reverberando en su mente como un eco lejano. Rafael luchaba por entender, pero algo en lo más profundo de su alma le decía que esas palabras eran más que una simple advertencia. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, donde lo imposible se convertiría en parte de su realidad. Usa tu vida para algo más grande. Ahora, prepárate para descubrir lo que sucedió en ese lugar terrible y cómo esa experiencia cambió a Rafael para siempre. ¿Estás listo para entender lo que vio en el infierno? Rafael era un hombre sencillo, pero con una vida marcada por decisiones que preferiría no volver a visitar. Apasionado por el fútbol, su conexión emocional con el deporte era innegable. Maradona, en particular, representaba algo casi divino para él, un ídolo inmortal, un símbolo de genialidad y perseverancia. Rafael jamás podría haber imaginado que su admiración por el jugador lo llevaría a una experiencia tan aterradora. Era una tarde de sábado, soleada y común, cuando el destino de Rafael tomó un giro inesperado. Mientras conducía por la carretera, su mente divagaba sobre los problemas de la vida, deudas, relaciones fracasadas y el vacío que parecía crecer dentro de él. De repente,
un vehículo a alta velocidad apareció en sentido contrario y colisionó de frente con el coche de Rafael. El impacto fue tan fuerte que fue lanzado fuera del vehículo. Todo quedó en silencio y la oscuridad lo envolvió. Al despertar, Rafael se dio cuenta de que ya no estaba en el lugar del accidente. Frente alto, un gran portal negro, giraba como un torbellino de sombras. Intentó moverse, pero una fuerza invisible parecía arrastrarlo hacia dentro de ese vórtice. Antes de que pudiera reaccionar, fue absorbido hacia un lugar completamente diferente, un entorno que no parecía seguir ninguna lógica terrenal. Rafael abrió los ojos y vio un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Era un extenso valle, envuelto en una penumbra sofocante. El cielo estaba rojo, cortado por rayos, que iluminaban figuras sombrías a lo lejos. El suelo era una mezcla de piedras afiladas y arena hirviente. Un olor a azufre impregnaba el aire, y los gritos resonaban como un coro de sufrimiento interminable. Mientras caminaba, Rafael comenzó a distinguir formas humanas en medio de la oscuridad. Algunas figuras estaban atrapadas en jaulas suspendidas, otras encadenadas a pilares. Todas parecían consumidas por la desesperación, como si revivieran eternamente los momentos más dolorosos de sus vidas. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que aquellas almas no solo sufrían físicamente, sino que parecían estar atrapadas por sus propios arrepentimientos y fallos. Rafael intentaba avanzar, pero el peso de ese lugar lo hacía dudar en cada paso. De repente, una voz grave y cargada de emoción resonó a lo lejos. Era un acento argentino, inconfundible para él. Su corazón se disparó. Reconocía esa voz. Esto no puede ser real, pensó, mientras seguía el sonido con pasos vacilantes. Al acercarse, Rafael vio una figura sentada sobre una roca, con la cabeza baja y los hombros caídos. Cuando estuvo más cerca, su corazón casi se detuvo. Era Diego Maradona, la leyenda del fútbol, pero no parecía el ícono que Rafael conocía. Maradona estaba envejecido, con el rostro marcado por el dolor y los ojos cargados de tristeza. «Diego Maradona», murmuró Rafael, aún sin creer lo que veía. Maradona levantó lentamente la cabeza, y una sonrisa amarga apareció en sus labios. «Sí, soy yo», respondió, su voz cargada de un peso que Rafael no podía comprender. O mejor dicho, lo fui. Rafael no podía entender lo que estaba pasando. Siempre creyó que Maradona era alguien intocable, un héroe que trascendió lo común. Verlo allí, en un lugar tan horrible, era como ver una estatua sagrada siendo destruida. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí?», preguntó Rafael, su voz temblando de incredulidad. Maradona suspiró profundamente y miró hacia el horizonte, donde las llamas danzaban al viento, iluminando figuras sombrías. «Porque me perdí en mis propias decisiones. Fui amado por el mundo, pero me destruí mí mismo, la fama, el dinero, las drogas. Todo eso me consumió. Pensé que era invencible, pero al final me alejé de lo que realmente importa. Aquí estoy, pagando el precio». La confesión de Maradona golpeó a Rafael como un puñetazo en el estómago. No sabía cómo reaccionar. Para él, Maradona era un ídolo, un símbolo de todo lo que se podía lograr en la vida, pero allí veía a un hombre roto, atrapado en un ciclo de arrepentimiento. «Pero ayudaste a tantas personas, inspiraste a millones. ¿Eso no cuenta para nada?», preguntó Rafael, desesperado por entender cómo alguien tan grande podría acabar allí. Maradona movió la cabeza lentamente, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. «Inspirar no es suficiente si te destruyes a ti mismo en el proceso. Viví para los aplausos, pero descuidé mi alma. Cada decisión que tomé, cada oportunidad que desperdicié, me trajo hasta aquí. Ahora veo lo que realmente importa, pero ya es demasiado tarde». Mientras Maradona hablaba, Rafael comenzó a recordar sus propios fallos, las mentiras que dijo, las promesas que rompió, los momentos en los que eligió el camino fácil en lugar del correcto. Estaba él también caminando por un sendero que lo llevaría a un destino similar. De repente,
una sombra gigantesca apareció detrás de Maradona. Era una figura aterradora, con ojos brillantes que parecían atravesar el alma de quien los miraba. La figura envolvió a Maradona con sus brazos oscuros y comenzó a arrastrarlo hacia las profundidades. Maradona luchaba, pero no podía escapar. «No», gritó Rafael, tratando de avanzar, pero era como si sus pies estuvieran atrapados en el suelo. Maradona lo miró una última vez, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Usa tu vida para algo más grande, no cometas los mismos errores que yo». Esas fueron sus últimas palabras antes de ser engullido por la oscuridad. Los gritos de Maradona resonaron por todo el valle, y Rafael sintió una ola de terror e impotencia como nunca antes. Todo a su alrededor comenzó a girar, y sintió su cuerpo ser arrastrado hacia atrás. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta. Estaba acostado en una camilla, rodeado por paramédicos. Había sobrevivido al accidente, pero sabía que nunca sería el mismo. Las palabras de Maradona seguían resonando en su mente, un recordatorio constante de que la vida está hecha de decisiones y que cada una de ellas tiene consecuencias eternas. Rafael pasó semanas tratando de recuperarse del accidente, pero las marcas más profundas no eran las físicas. Lo que había presenciado en esa experiencia de casi muerte lo transformó para siempre. Maradona, su ídolo de la infancia, ya no era solo un genio del fútbol. Ahora representaba algo mucho más grande, una advertencia sobre las decisiones que tomamos y los caminos que seguimos. Comenzó a cuestionarlo todo en su vida. Cada decisión parecía cargada de un peso que nunca antes había considerado. Sus noches eran atormentadas por pesadillas con el valle sombrío, los gritos de las almas y la mirada de Maradona siendo arrastrado a las profundidades. Sin embargo, había algo que lo perturbaba aún más, la última frase de Maradona: «Usa tu vida para algo más grande». Esas palabras resonaban constantemente, como si fueran una misión que debía cumplir. Se determinó a buscar respuestas, visitó iglesias, buscó líderes espirituales e incluso leyó libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Cada historia que escuchaba parecía confirmar lo que había visto, pero ninguna ofrecía el alivio que él buscaba. Rafael sentía que su vida había cambiado, pero aún no sabía cómo transformar ese cambio en algo significativo. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Una noche, mientras miraba por la ventana de su habitación, Rafael notó algo brillando enero. El cielo parecía una estrella, pero era diferente, como si pulsara con una luz viva. Sintió una extraña atracción y, sin entender por qué, se arrodilló al lado de la cama. Por primera vez, enero, años, oró con sinceridad: «Dios, no sé qué significa todo esto, no sé por qué me mostraste ese lugar, ni por qué me dejaste volver, pero si hay un propósito para mí, muéstramelo, estoy listo para escuchar». De repente, una sensación de paz se apoderó de Rafael. El peso que había estado cargando desde el accidente parecía disiparse, y su mente se aclaró. En ese instante, escuchó una voz, suave y firme, como un susurro dentro de su alma: «El perdón no es solo un derecho, es una elección. Transforma tu culpa en acción y tus recuerdos en esperanza. La mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarse y cambiar». Las lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Rafael mientras sentía una verdad innegable: había recibido una segunda oportunidad. Su vida, antes llena de arrepentimientos y decisiones egoístas, ahora era una oportunidad para hacer la diferencia. Al día siguiente, Rafael tomó una decisión. Comenzó a visitar hospitales, escuelas y comunidades necesitadas, compartiendo su historia y advirtiendo sobre los peligros de las malas decisiones. Hablaba no como un santo, sino como alguien que había tocado fondo y regresado con una nueva perspectiva. Las personas escuchaban, conmovidas por la sinceridad de sus palabras. Lo más sorprendente ocurrió unos meses después. Durante una de sus charlas en una pequeña ciudad, un hombre se acercó a él después del evento. Tenía los ojos hundidos y llevaba una expresión de profunda tristeza.
Yo también tuve una experiencia como la tuya, dijo el hombre, con voz temblorosa, pero en mi caso, vi a otra persona, no a Maradona, sino a otro ídolo, Elvis Presley, y él dijo, algo parecido, que estamos perdiendo la vida persiguiendo ilusiones. Rafael se quedó atónito, no era el único, más personas comenzaron a compartir historias similares, como si algo estuviera conectando estas experiencias en un llamado global para el cambio. Se dio cuenta de que su misión no era solo la suya, era un movimiento, un despertar. Hoy, Rafael es conocido como alguien que lleva un mensaje de esperanza y transformación. Siempre termina sus charlas con una frase que aprendió en el lugar más improbable: el verdadero infierno no es donde estamos, sino lo que elegimos cargar dentro de nosotros. Libérate de ese peso mientras aún hay tiempo. Maradona, que antes era solo un ídolo en el fútbol, se convirtió para Rafael en el símbolo de una advertencia que nunca ignorará, y tal vez ese sea el mayor gol que la leyenda pudo marcar: salvar vidas, incluso después de su propia caída. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario y compártela con alguien que necesita escucharla, y en el próximo video, hablaremos sobre un hombre que afirma haber encontrado a Bruce Lee en el mismo lugar. Nos vemos allí.